Carlos gana 2.800 euros al mes y el día 27 abre la aplicación del banco y ve menos de 200 euros en la cuenta. Y lo peor no es el número en sí, sino que no sabe explicar en qué se ha ido el resto, ya que no ha hecho ninguna compra grande ni ningún gasto extraordinario. Y sin embargo, el dinero ha desaparecido igual que siempre. Un día se sienta con el extracto bancario y empieza a sumar todos los cargos uno por uno, y lo que encuentra le sorprende bastante, dado que el dinero no se ha ido a ningún sitio concreto, sino a decenas de sitios pequeños que individualmente no parecían importantes, pero que sumados se llevan prácticamente todo lo que ingresa. Y fue en ese momento cuando Carlos decidió llamar a su hermano, que lleva toda la vida viviendo sin deudas y con dinero ahorrado, y lo que le contó fueron 7 hábitos tan simples que Carlos no podía creer que nunca las hubiera aplicado. El primero que descubre es que su dinero no tiene ningún destino decidido cuando llega a su cuenta, ya que simplemente está ahí disponible y va desapareciendo poco a poco sin que él tome ninguna decisión consciente. Y eso es exactamente el problema, puesto que el dinero que no tiene un destino asignado siempre encuentra la forma de gastarse en cosas que no recuerdas haber comprado. Así que Carlos empieza a asignar cada euro de su sueldo a una categoría concreta antes de que llegue, no después de gastar, sino antes, de forma que cuando el dinero llega ya sabe exactamente a dónde va cada parte, cuánto es para el alquiler, cuánto para la comida, cuánto para el ahorro y cuánto para gastos variables. Y lo que no está asignado sencillamente no existe para él. El primer mes que aplica esto, descubre que había estado gastando 340 euros en categorías que ni siquiera sabía que tenía, dado que al verlo por escrito se da cuenta de que una parte importante de su sueldo desaparecía en pequeños gastos automáticos que nunca había cuestionado, y redirigir ese dinero hacia el ahorro no le supone ningún sacrificio real, ya que en la práctica no nota ninguna diferencia en su día a día. El segundo hábito aparece cuando Carlos sigue revisando el extracto y encuentra una fila larga de compras pequeñas que hizo de forma impulsiva, cosas que vio en redes sociales o en una tienda y que compró en el momento sin pensarlo demasiado y que 2 semanas después o no recuerda haber comprado o reconoce que no necesitaba. Y la solución que encuentra es tan simple y al principio le parece que no puede funcionar, que es esperar 48 horas antes de comprar cualquier cosa que no sea estrictamente necesaria, ya que los impulsos de compra tienen una vida muy corta cuando no se alimentan de inmediato, dado que la mayoría desaparecen solos antes de que pasen 2 días. El primer mes que aplica esta regla, descubre que de cada 10 compras impulsivas que habría hecho 7, no sobreviven las 48 horas, puesto que cuando vuelve a pensarlo en frío, se da cuenta de que no las necesita, y eso le supone un ahorro de entre 150 y 200 euros sin renunciar a nada que realmente le importe. El tercer hábito lo descubre cuando sigue mirando el extracto y encuentra algo que le sorprende bastante, ya que está pagando 12 suscripciones distintas entre plataformas de entretenimiento, aplicaciones, servicios de almacenamiento y membresías varias, y de esas 12 solo ha usado activamente 4 en el último mes, mientras que las otras 8 siguen cobrándole porque nunca se ha parado a cancelarlas, lo que significa que hay 8 servicios que le cobran cada mes sin darle absolutamente nada a cambio. Lo que hace es dedicar 20 a revisar cada cargo recurrente y hacerse una sola pregunta por cada uno, que es si lo ha usado en los últimos 14 días, ya que si la respuesta es no, lo cancela ese mismo día sin dejarlo para después, dado que si lo deja para después, el siguiente cargo llega antes de que lo haga. Carlos cancela 8 suscripciones ese primer mes y recupera 87 euros que estaban desapareciendo sin darle nada a cambio, lo que significa más de 1.000 euros al año que antes se iban sin que se diera cuenta. El cuarto hábito es el que más le cuesta entender al principio, porque va en contra de todo lo que siempre había pensado, ya que vivir bien no significa gastar de acuerdo a lo que ganas, sino decidir de forma consciente vivir con menos de lo que ganas, puesto que cuando gastas todo lo que ingresas, cualquier imprevisto te desequilibra y nunca puedes acumular nada, y la diferencia entre lo que ingresas y lo que gastas es exactamente lo que construye tu seguridad financiera con el tiempo. Carlos decide vivir con 2.200 euros y destinar los otros 600 al ahorro antes de gastar nada, y lo que descubre es que después de 2 o 3 meses su cerebro se adapta completamente al nuevo nivel de gasto disponible, dado que deja de echar de menos esos 600 euros, ya que no los percibe como dinero disponible, sino como dinero que no existe para él. El quinto hábito parece de orden doméstico, pero tiene un impacto financiero directo que Carlos no había calculado, ya que cuando no sabes exactamente lo que tienes y acabas comprando cosas que ya tienes porque no las encuentras, lo que significa que estás pagando 2 veces por lo mismo sin darte cuenta. Carlos hace un inventario de lo que tiene en casa y descubre que tiene 3 cargadores del mismo tipo, 2 paraguas, ropa que no se pone desde hace más de un año con las etiquetas puestas y aparatos de cocina que compró con entusiasmo
entusiasmo y que nunca ha sacado de la caja. Y decide una regla simple, que es que si algo nuevo entra en casa, algo viejo tiene que salir, lo que le obliga a pensar de verdad si necesita algo antes de comprarlo, dado que sabe que comprarlo significa desprenderse de algo que ya tiene, y eso solo le supone un ahorro de entre 80 y 120 euros en compras duplicadas e impulsivas que ya no hace. El sexto hábito es el más sencillo de aplicar y el que tiene el impacto más inmediato, ya que consiste en automatizar una transferencia al ahorro el mismo día que llega la nómina, antes de pagar nada y antes de gastar nada, de forma que ese dinero desaparece de su cuenta antes de que pueda tocarlo, lo que significa que su cerebro lo procesa directamente como dinero que no existe, y esto funciona porque el cerebro adapta el gasto al dinero disponible que ve, dado que si ve menos, gasta menos sin ningún esfuerzo consciente. Carlos configura una transferencia automática de 400 euros el día 1 hacia una cuenta separada que no tiene en su aplicación principal del banco, y después de 3 meses tiene 1.200 euros ahorrados que antes habrían desaparecido sin dejar rastro. El séptimo hábito es el que cambia completamente la forma en que Carlos toma decisiones de compra, ya que consiste en calcular el coste real de lo que va a comprar antes de comprarlo, y el coste real no es solo el precio en la etiqueta, sino cuántas veces va a usar ese objeto dividido entre lo que cuesta, puesto que ese cálculo destruye la lógica de la mayoría de compras impulsivas de forma inmediata. Si Carlos está pensando en comprarse una chaqueta de 180 euros y calcula que la va a poner unas 60 veces al año durante 3 años, le cuesta 1 euro por uso, lo que significa que es una compra razonable. Pero si está pensando en comprarse un aparato de cocina de 120 euros que va a usar 2 veces al mes, le cuesta 5 euros por uso el primer año, dado que al verlo así se da cuenta de que no tiene ningún sentido comprarlo. Carlos aplica este cálculo durante un mes y descubre que la mayoría de las compras que habría hecho de forma automática no sobreviven ese simple análisis, y ese mes ahorra entre 200 y 300 euros adicionales simplemente por hacerse esa pregunta antes de comprar. 3 meses después de empezar a aplicar estos 7 hábitos, Carlos abre la aplicación del banco el día 27 y ve un número completamente diferente, no porque haya cambiado su sueldo, sino porque ha cambiado su relación con el dinero que ya tenía.